Gracias. Como le habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros el doctor Ricardo Pasco. Usted lo conoce muy bien, un hombre de la izquierda mexicana, diplomático, político, legislador. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Doctor, pues platíquele a la audiencia cómo debemos entender esta decisión del gobierno mexicano de apoyar al presidente depuesto en Perú, pues una vez que el Congreso de aquel país pues lo mandó a la prisión luego de un juicio político. ¿Qué pasa con la diplomacia mexicana? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo debemos entenderlos? Bueno, en primer lugar, hay un contexto de más larga data Ujú. sobre esta conducta de nuestra política exterior, eh, donde bajo el grito de no intervención y respeto a las decisiones de los pueblos de otros países, México interviene, bueno, especialmente este gobierno del Obrador, interviene afanosamente, ruidosamente, incluso de una manera con un cierto carácter militar. En ese caso me refiero al hecho de mandar un avión militar para sacar a Evo Morales de su país después de que él fue cuestionado por haber violado la constitución de Bolivia al reelegirse o intentar reelegirse por cuarta vez, contraviniendo la Carta Magna de su país. Pero también hay otros antecedentes como el intervencionismo hacia Argentina, que ha tenido un desatino absoluto y total, porque el presidente, por un lado, eh, fustiga la justicia argentina defendiendo a una vicepresidente acusada de corrupción con acusaciones sumamente graves, queriendo victimizarse. Y ese detalle es importante, cómo Claro. se victimizan cuando están acusados de corrupción y pero por otro lado se pelea e insulta al presidente Fernández, que supuestamente es su gran amigo, diciendo que cedió ante las presiones de Washington en el nombramiento del nuevo directivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces, por un lado, defiende a Cristina de la justicia argentina y por el otro lado se pelea con el mismo presidente de ese Presidente. país, es decir, destruyendo y desmontando completamente la relación diplomática con Argentina. Y podría decirse lo mismo de lo que ha hecho con Panamá, por ejemplo, interviniendo e insultando tanto al presidente como a la canciller de Panamá, interviniendo de alguna manera en asuntos internos de países como Guatemala, incluso Honduras en algún momento. Es decir, tenemos un presidente intervencionista y en ese mismo sentido entonces ha intervenido en el caso de Perú recientemente. Y al igual que Argentina, interviene descalificando al Congreso de Perú, descalificando al Poder Judicial peruano, descalificando incluso a las Fuerzas Armadas de ese país y a los organismos de seguridad de Perú, al querer arropar y tratar de incluso ayudar a fugarse del país a un Ujú. hombre que intentó un golpe de Estado, es decir, el rompimiento del orden constitucional de Perú. Y esto sí es una cuestión sumamente grave y nos tiene que llamar la atención de que nuestro presidente es uno que está avalando eh, los, los, los intentos de otros gobernantes de romper el orden judicial de sus naciones. En el caso de Argentina, porque defiende a Cristina contra e incluso ofendiendo al Poder Judicial, acusándola de estar eh, eh,
operando en función de intereses oscuros. Pero en el caso más grave, sin duda, Ricardo, es el caso de Perú, porque en el caso de Perú tenemos a un presidente que intentó romper el orden constitucional de su país, de llevar a la práctica un golpe de Estado, y el presidente mexicano lo arropa y quiere hacernos creer que es víctima de intereses oscuros y que por eso se justifica el rompimiento del orden constitucional. Y ahí lo que se confirma con toda claridad es dónde se coloca nuestro presidente. Nuestro Exacto. presidente es un presidente que está dispuesto a romper el orden constitucional de nuestro país, a romper con el poder judicial cuando le conviene, al cuestionar al poder legislativo, incluso a descalificar, acusando de traidores a quienes no votan como él quisiera que votaran. Es decir, eh, el episodio de Perú es muy revelador, no solamente de Perú, sino de México y de López Claro. Obrador. ¿Dónde queda frente a esto, doctor Ricardo Pasco, la llamada doctrina Estrada? ¿Dónde queda, por ejemplo, la máxima juarista que el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Dónde queda aquella diplomacia mexicana reconocida en el mundo por su imparcialidad? ¿Dónde estamos ahora parados? No, donde estamos parados es en el desprestigio internacional más absoluto. Es decir, México ha perdido toda su credibilidad, ha perdido su legitimidad y ha perdido la posibilidad de influir en acontecimientos y en la resolución de conflictos, porque hay que decirlo, la aplicación de esas normas, especialmente la doctrina Estrada, más que la divisa juarista, la doctrina Estrada era una doctrina que le arropaba a México con mucha autoridad moral Claro. para ser un actor válido en la resolución de conflictos internacionales, de ser un moderador Ujú. válido de conflictos. Ese realmente para mí era más que nada el valor moral y político. Y es un ejemplo justamente de donde la autoridad moral te da fuerza política en las cuestiones internacionales. Creo que es lo mismo hacia el interior del país, pero estamos hablando de la política exterior. Y en ese sentido, lo que ha perdido completamente la diplomacia mexicana es su autoridad moral, Claro. porque nos hemos puesto de lado, en este caso de Perú, de un dictador o de un intento golpista, pero lo hemos hecho también en Nicaragua, cuando no protestamos ante Nicaragua por la represión brutal que ejerce el gobierno sandinista en contra de periodistas, de políticos, de la sociedad civil en general, etcétera. ¿Qué Lo pasa mismo en precisamente Venezuela, ¿no? ¿Qué pasa precisamente sobre este tema de que aparecemos después del intento golpista en Perú? Aparecemos en la lista de los gobiernos, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela, el de Bolivia. Aparecemos en esa lista de quienes no condenan un golpe de Estado. ¿Esto qué significa? Bueno, justamente que perdemos toda autoridad moral y nos convertimos, de hecho, en un país que está rápidamente llegando al punto de dar la apariencia de querer hacer lo mismo internamente, Claro. porque yo advierto y advierto a los senadores que hoy están discutiendo la reforma electoral en el comisiones y en el Senado, de que ellos van a cargar con la responsabilidad de poder avalar a un presidente la imposición de un gobierno autoritario. Por ejemplo, para mí, lo que no están revisando aparentemente en la supuesta revisión y corrección que están haciendo, Ricardo, en Ujú. el famoso plan B, Plan B.
es que la iniciativa avala que el presidente intervenga directamente Las en la elecciones. campaña electoral. Eso es para el presidente casi lo más importante de la reforma, es que legitima que los funcionarios públicos puedan intervenir, dar su opinión, estar participando todo el tiempo en tiempos electorales. Eso quiere Claro. decir que lo que quiere el presidente es ser él el gran elector, no solamente en términos de definir quién es la candidatura de su partido, sino el gran elector interviniendo directamente en la campaña. Muy bien. Y eso viene como una amenaza de imponer un régimen en México Autoritario. que tiene ya sesgos autoritarios absolutos.